Oliver Mejía, adelante. Bueno, señores, dándole la gracia al Eterno por darnos un espacio más, darnos un tiempo más para poderle llevar palabras de luz, palabras de bendición a cada uno de todos nuestros radio escucha, televidentes, viewers, como se puede decir. Recordándole que se suscriban a nuestro canal Socializando y TV, denle abajo al botón suscribirse y activen la campanita, que es algo que nos puede ayudar mucho. Celina dice que verlo es gratis. Como dice Celina, verlo es gratis. Entonces, señores, hay algo que me llamó la atención ahorita cuando estaba por salir para acá, y yo dije, y reflexioné un poquito y dije, wow, verdaderamente hay situaciones que son incómodas. Hay gente que pasa por situaciones incómodas, hay gente que pasa hambre, hay gente que no tiene trabajo para darle de comer a sus hijos, hay gente que están pasando por procesos de enfermedades. Y yo decía, wow, pero verdaderamente que todo en la vida es un proceso. Ahora, de nosotros depende de nosotros depende cómo eso puede marcar nuestras vidas y cómo nosotros podemos responder ante X situaciones. Hay gente que en la vida le ha ido bien, hay gente que no ha tenido problemas de enfermedad, siempre tienen un estatus económico y social bien acaudalado, pero hay personas que han pasado por situaciones que son situaciones terribles, situaciones de ultratumba, y tengo un mensaje para ese tipo de personas. Dice el mensaje: sigue adelante, sigue adelante. ¿Por qué sigue adelante? Porque prácticamente la persona, todos los procesos que pasa, todos los momentos difíciles son momentos de aprendizaje. Muchas veces no miramos la crisis, el fracaso como una forma de aprendizaje. Muchas veces entendemos que la crisis, la quiebra, cuando los empresarios quiebran, la enfermedad, creemos muchas veces que es el fracaso, que ya no hay solución. Y no es así, porque cuando lo vemos desde esa óptica, lo que estamos diciendo es que estamos viendo el vaso medio vacío. Entonces, no lo estamos viendo con optimismo, sino lo estamos viendo con una actitud pesimista. Entonces, cuando vemos el vaso medio lleno, quiere decir que ante la situación, por más incómoda que sea, esa situación, algo bueno nosotros vamos a aprender de esa situación. Entonces lo que hacemos es que lo canalizamos positivamente, lo trabajamos en nuestro interior y nos fortalecemos para cuando vuelva de nuevo a pasar el escenario, salir de forma triunfante de ese escenario. En la Biblia hay diferentes pasajes que nos hablan de esto. Nos dicen que prácticamente nosotros debemos de pasar por procesos por los cuales Dios permite que pasemos, pero la intención no es que nos ahoguemos en esos procesos, sino que nosotros a través de esos procesos nos capacitemos, nos especialicemos, nos renovemos y nos expandamos nuestro territorio, expandamos nuestra capacidad de alcance, y así Dios va a mostrarnos las cosas que tiene para con nosotros más hacia adelante. Ahora voy a mostrar unos cuantos versículos bíblicos. Estos versículos bíblicos dan ciencia cierta y dan una motivación para que cada uno podamos, a través de la palabra de Dios y a través de los consejos divinos, podamos enmendar de una forma más positiva, de una forma más optimista, las circunstancias y las situaciones que se nos presentan en la vida. El primer versículo está en Filipenses 3:13 al 14, que dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta. Pablo hablando a la iglesia de los filipenses, diciendo que él necesitaba olvidar las cosas que habían quedado atrás, ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndose a lo que está adelante, prosiguiendo a la meta, invitando a que no nos detengamos, a que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las situaciones, nosotros no nos debemos detener. ¿Por qué? Porque si dice también en otra parte, hablando el Señor Jesús, tú que has puesto la mano en el arado, no eres digno de que tornes tu mirada hacia atrás. Dándonos a entender que ya empezamos la obra, ya empezamos el proyecto, ya empezamos aquellos sueños y queremos materializarlo. Entonces, si empezamos, ya no somos dignos de tornar nuestra mirada hacia atrás. Necesitamos seguir hasta llegar hasta la meta final, como le decía Pablo a la iglesia de los filipenses. Otro versículo bíblico está contenido en Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Tu Dios que te esfuerzo. O sea, muchas veces vamos a pasar por situaciones en las cuales entra el miedo, entra la duda, entra la angustia, entra la ansiedad. Pero necesitamos entender y necesitamos saber de que nosotros debemos de poner el miedo a un lado y confiar en las proezas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Necesitamos entender que Dios es fiel y es poderoso para librarnos del horno de fuego. Así como a Sadrach, Mesach y Abednego Dios lo liberó del horno de fuego, así también puede hacer con cada uno de nosotros. Así que mantengamos nuestra confianza en Dios, seamos fieles y Dios nos dará la victoria. Otro versículo bíblico está contenido en Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Debemos de ser valientes ante las circunstancias. Debemos enfrentar cada situación con valentía, no con soberbia, sino con valentía, porque muchos confunden la soberbia con la valentía. La gente entiende que el que es valiente es aquel que es agresivo. En ciertas circunstancias debemos de tener cierto tipo de carácter, pero que el carácter no nos pase por encima de lo valiente. Ser valiente es tener sabiduría más que tener agresividad, saber sopesar las cosas y enfrentarlas confiando en que Dios va a ayudarnos y que Dios nos va a dar la fuerza que nos falten para poder salir victoriosos y airosos de esos momentos que traen pesadez a nuestra vida, que traen dificultades. Una pregunta, Oliver, con permiso, antes de que continúe, que me está interesando el tema. Tú sabes que yo soy el hombre más amado por Dios. Y eso tú lo sabes, tú te ríes porque tú quieres. Soy el hombre más amado por Dios. Dios no ama a nadie más que a mí. Bueno. Por eso es que yo respeto mucho la palabra de Dios, respeto mucho a Dios, porque yo sé que soy un ser amado y prodigioso de Él. Entonces, yo quiero, Oliver, en esos versos que tú has leído ahí, preguntarte a ti ahí algo que me inquieta. Me inquieta porque según las palabras que tú lees, que son escritas por Dios, la gente le ha perdido... Inspirada por Dios. Inspirada. Se puede decir escrita por Dios, porque Dios fue que le dio la facultad a ese escritor. Sí. Inspirada por Dios. La gente le ha perdido el respeto o el temor a Dios y todo el mundo está haciendo lo que le dé su gana y el mundo está manga por hombro. Desde tu punto de vista, como un lector de la Biblia cristiano que tú eres, ¿qué es lo que está pasando con las sociedades? ¿Se le ha perdido el respeto, el miedo a Dios? La droga, el romo, la cerveza, la prostitución tienen el mundo de cabeza y nadie cree en que las cosas fueron creadas por un ser omnipotente como es Dios, y ya la gente no tiene temor de lo que venga y lo que me pueda suceder mañana por yo no respetar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, lo que está pasando es, te decía anteriormente que la gente carece de una escucha activa. Entonces, dice la palabra, si oyereis hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. O sea, cuando oyeres la información, cuando oyeres el consejo, que es algo que va a cumplir un rol decisivo en tu vida para que te salve o para que te pierda,
Entonces la gente no está haciendo eso. La gente no está teniendo una escucha activa. Entonces dice, oye Israel, oye, lo primero que Dios le recomienda al pueblo es que oiga. ¿Por qué? Porque si tú no escuchas, difícilmente tú vas a tener éxito en cualquier cosa que tú... En la vida, vamos ya a generalizar. Si tú naciste y no escuchaste, si tú naciste y tienes tu corazón duro, porque escuchar no quiere decir que a lo mejor tú me vas a preguntar, ¿y los sordos? Pues entonces, ¿los sordos se perdieron? No, los sordos no se pierden. Porque escuchar no es lo mismo que oír. ¿Tú me entiendes? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Escuchar es entender el consejo. Escuchar es más profundo. Escuchar es saber. Por ejemplo, en una parte dice que los hombres saben los tiempos y las sazones. ¿Tú me entiendes? Las sazones, los tiempos y las sazones son cuando, por ejemplo, el tiempo de lluvia, cuando va a ser más frío, cuando va a nevar, esos son los tiempos y las sazones. Entonces Jesús le decía a ellos, ustedes saben muy bien los tiempos y las sazones, pero la cosa de Dios, ustedes no la quieren discernir. Pero él le decía esto porque ellos no tenían una escucha activa. Ellos no tenían un corazón abierto y sensible para escuchar la voz de Dios, y esto le causaba a ellos un problema, que era que no podían ser dirigidos a través del manual. El manual de vida. Entonces la gente ha olvidado el manual de vida, la gente ha echado a un lado la Biblia y entiende que la Biblia es un relajo. A la gente antes se le predicaba o se le decía un consejo y la gente gritaba, lloraba, se le salían las lágrimas. Por lo menos te escuchaban, ¿verdad? Te escuchaban, pero no se le salían las lágrimas. Yo le llegué a hablar a la persona que se le salían las lágrimas. Y ahora se le sale la risa. Ahora lo que hacen es que te dan hasta un empujón. Porque la gente ni siquiera ya respeto tiene. ¿Tú me entiendes? La gente no tiene el respeto de escuchar a una persona hablar. Mira, a un niño que te dé un consejo, tú tienes que valorarlo. Hay que escucharle. Porque cuando viene a ver ese niño no tiene la misma experiencia que tú, pero tú estás ciego o tú estás sordo, pero el niño está escuchando lo que tú no estás escuchando y está viendo lo que tú no estás viendo. Entonces, lo que está pasando con esta sociedad es eso, que esta sociedad ya no quiere el consejo. Yo creo que aquí lo que está... Hay una frase que se pegó, a mí que nadie me... ¿Cómo era que decía la frase? Que nadie me aconseje. El que me aconseja pierde su tiempo. ¿Cómo es? El que... Si me aconseja pierde su tiempo. Así mismo es Adonis. Adonis que la dice, pero... O sea, el que la dice no se sabe si es de él. A mí que nadie me aconseje. El que me aconseja pierde su tiempo. Exacto. Entonces, Oliver, según no, espérate, escúchame. La gente ha adoptado eso. La gente tiene ese refrán como parte de su arsenal para poderse justificar, para poder justificar su error. Pero yo lo que te quiero decir es, según entonces el tema que tú tienes y lo que yo te pregunto, entonces... Sigue adelante. Sí, no, ok. Yo creo que entonces es mejor ser ciego y sordo. O sea, los ciegos y los sordos están en mejor posición ahora mismo que los que tenemos vista y los que tenemos oído. Posiblemente, no necesariamente, pero yo creo que sí. No necesariamente, pero posiblemente. Yo creo que sí. Porque cuando una persona es ciega, se mantiene en su lado tranquilo. Sí. Entonces... O sea, lo que estamos ciegos somos nosotros. Aparentemente, para ti está ciego, pero para Dios ve, porque a pesar de su condición lo ha ayudado. A pesar de su ceguera. Su condición lo ha ayudado a mantenerse tranquilo y tiene tiene más longevidad. Tiene más tiempo de estadía. Más vida, más salud, más paz. Por eso que yo la gente está vuelta loca. Los chamaquitos. Ayer fue que vi yo uno que levantó ese motor que yo dije, no, se mató. ¿Y tú sabes qué fue lo que lo salvó? El guardalodo de atrás. La cola. Si la cola no le da a la talvia, él no se repone. Sí. Si la cola no le da a la talvia, él no se repone. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo dije, no, ese es uno que anda ciego, mudo y sordo. Ese anda loco. ¿Por qué? Porque ese no da consejo. Es mudo porque no puede dar consejo, no tiene la capacidad de dar consejo. Porque si usted tiene la capacidad de consejo, usted se supone que usted tiene una escucha activa. Claro. Usted tiene una visión que va más allá del perímetro. ¿Tú me entiendes? Eso es así. Entonces la gente está vuelta loca y sin idea. Y a mí que nadie me aconseje y que todo el mundo me suelte en banda.
y que teteo, y que pachuché, y que ¿cómo es? Los dialectos de ellos. Es así. Yo no estoy conectado a ese mundo. Yo digo mucho esas cosas, pero yo le doy poca importancia a esas cosas porque lamentablemente yo navego en las redes sociales. Continúa. Pero yo siempre veo cosas que yo digo, no, pero todas estas cosas que están surgiendo ahora se están saliendo del molde, se están saliendo de control. Yo soy un tipo joven. Pero yo tengo que tener un poco más de discernimiento que el promedio. Yo veo que las cosas se están saliendo de control. Está fuera de control. Se está reflejando en el ciudadano, se está reflejando en la policía. Terriblemente, que están para cuidarnos y lo que están haciendo que nos están atropellando, lamentablemente. Diego Pesqueira, ojalá y que el algoritmo te haga entender que estamos hablando y estamos mandando un mensaje positivo. Al jefe de la policía positivo, un mensaje para que esta ciudad coja conciencia y para que esta generación, este pueblo pueda tener una escucha mativa, que es lo que necesita para poder seguir subsistiendo, para que no se deteriore y para que esto no pase a ser una jungla. En el sentido... Será para que no lo pase a registrar como jungla, porque jungla es ella. Bueno, pero vamos, yo creo y entiendo que la República Dominicana todavía tiene una esperanza de ser salvada. Y ese rol tenemos que cumplirlo hombres de valor, hombres como tú, como yo, hombres que quieran que las cosas se hagan correctamente. Que la escucha puede escuchar al ciudadano, que el ciudadano pueda hablar con la policía, pero que se haga de forma decentemente y en orden. Otro de los versículos bíblicos está contenido en el Salmo 37, 23 al 24. Dice, por ejemplo, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No quiere decir que a ti te pase cualquier tipo de situación, negativa o positiva, o que no te guste, o que no sea de tu interés. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si tú haces las cosas como Dios te las dice, si tú escuchas bien, si tú, a pesar de las circunstancias, sigues caminando y sigues firme en tu convicción, en lo que tú has creído, Dios no te va a dejar en el suelo. Oye como dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No quiere decir que no te caiga, no quiere decir que no quiebre, no quiere decir que no te vaya mal, te puede ir mal, pero si confías en Dios, lo vas a asimilar de una forma diferente, de una forma más bonita, de una forma más acabada, de una forma más limpia, de una forma más pacífica. Vas a tener paz en medio de la tormenta, como dice la música, puedes tener paz en medio de la tormenta. Fe y esperanza cuando ya no puedas seguir. Que aún estando en medio de la dificultad, aunque tu mundo se caiga, aunque tu mundo esté hecho pedazo, el Señor va a ordenar tus pasos. Entonces, quiere decir que no es que no te vaya a ir mal, no es que te va a pasar cualquier cosa, pero tú estás en la mano de Dios. Entonces dice en otra parte, del Señor somos, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Entonces, lo que son de Dios, nadie lo podrá arrebatar de su mano. Todo el mundo puede decir lo que quiera decir de ti. Todo el mundo pudiera categorizarte y pudiera clasificarte como quisiera hacerlo. Todo el mundo pudiera tener una percepción distorsionada de tu realidad. Pero tu realidad solamente la conoce Dios, y tú eres el segundo que conoce tu realidad. Entonces, hay otra parte que dice en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Hay una cosa muy importante que debe de tener la persona, que es la persistencia. Pablo le decía a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, que nadie tome en poco tu juventud, porque Timoteo tenía un problema. Timoteo era pastor, pero Timoteo era un pastor joven. Timoteo era un pastor de 20 y pico de años. Entonces, las personas jóvenes en aquel tiempo no lo valoraban, no le valoraban lo que decían, no le tomaban muy en cuenta su forma de pensar, su criterio, su pensamiento, o sea, su forma de pensar, porque la juventud era una forma de tratar la opinión de la juventud. Entonces, él decía que nadie tome en poco su juventud. O sea, le decía en pocas palabras, ten carácter. No te cualquierices. Mantén tu posición y sé firme y persiste. Sé persistente, sé fuerte, porque Dios está contigo. Como también Dios le decía a Josué, he aquí que te mando que te esfuerce y que sea valiente. Aquí está hablando del carácter. Aparte de la persistencia, también está hablando del carácter. He aquí que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Hay mucha gente que le llega la primera prueba y lo primero que hacen es ellos mismos tiran la toalla. No esperan que Dios tire la toalla por ellos. Ellos mismos agarran y le quitan la toalla a Dios y tiran la toalla por Dios. Entonces, debemos de tener un grado de persistencia para poder seguir hacia adelante, para poder llegar a la meta, para poder cumplir con la obra que Dios nos ha conferido, con la encomienda que Dios nos ha mandado. Entonces, es bueno que seamos persistentes y que no desmayemos. Y dice otra parte en Romanos 6, 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Esto es a los que están guardando su palabra. Esto es a los que están caminando conforme el propósito de Dios establecido para con su vida. Entonces, a toda la persona, no importando que se te quiebra el negocio, que se te haya enfermado un hijo, en el Señor todas las cosas te van a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque lo que son de Dios, nadie los arrebata de su mano. Entonces, Pablo le decía a la iglesia de Galacia, no se preocupen en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se preocupen en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, es importante que nosotros seamos persistentes. Y si usted no tiene persistencia, o sea, vamos a decir así, si usted no tiene paciencia, empiece a practicar la paciencia. Empieza a practicar la paciencia. Hay veces que no tenemos la metodología de practicar la paciencia, entonces Dios nos manda la metodología. Agarra y nos enferma, nos permite una enfermedad, nos permite cualquier cosa. Entonces, en medio de la enfermedad, nosotros aprendemos a ser pacientes, aprendemos a ser persistentes. Entonces, cuando nos sanamos, que la enfermedad pasa, decimos, wow, pero mira, estaba enfermo, creía que me iba a morir, pero pasó. Entonces con temor. Entonces tú agarras y dices, no, pero mira, yo estuve a punto de darme un tiro. Yo tenía un dolor que no lo aguantaba. Ese banco, ay Dios mío, ese banco le debo 10 millones de pesos. Le debía 10 millones de pesos. Y me sobé la pistola un par de veces para darme la 100. Pero escuchaba una voz que me decía, sé persistente. No te desesperes. Esa era la voz de Dios. Diciéndote, no te preocupes, que tú vas a salir del proceso. Tú vas a salir del medio del tornado. Tú vas a salir del medio del huracán. Y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a exhibir y va a presentar la mejor versión que tiene para contigo. El propósito es que nosotros
exhibamos la mejor versión de nosotros ante el mundo. Nosotros somos joya preciosa en la mano de Dios, pero debemos de valorar eso. Nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a empoderarnos de las cosas que Dios tiene para con nosotros. Lo que la gente cree de ti no es lo mismo que Dios piensa de ti. Empodérate de las cosas que Dios tiene para contigo. Empodérate de lo que Dios ha dicho de ti. Empodérate de la promesa que Dios tiene para contigo. Entonces es necesario que sigamos adelante. Sigue adelante. No te desmayes. Cuando entiendas que se ha perdido todo, es la máxima expresión de la victoria que Dios tiene para contigo. Sigue adelante. Dios te bendiga. ¿Qué pasa? Oliver, espérame, que ya tú estás como despidiéndote, aguántate. Yo te voy a hacer una pregunta, papá, espérate. Dios te bendiga como quiera. Dice Oliver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Oliver, con los seres humanos que no quieren llevar las reglas, que no quieren regirse por las reglas de Dios, por lo que Dios ha impuesto? El respeto hacia tu prójimo, el respeto hacia tus padres, el respeto hacia tus hermanos, no hablarle mentira a la gente, no creerte que tú eres más que yo, aún siendo tú una persona muy beneficiada por Dios, porque yo sé que tú eres beneficiado por Dios en abundancia, y lo más importante es en salud, y eso no te hace creer que eres más que otro. Pero cuando una persona se cree más que otro, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo tú crees que Dios se siente con esas personas? Mira, tú decías a lo primero, la pregunta, fueron como dos preguntas en una. Como 100 preguntas te dicen una ahí. Tú decías en una parte que ¿qué tú piensas de las personas que no están haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan? Yo los otros días te decía que Dios tiene su recicladero. Así como la cárcel es el recicladero de la sociedad, Dios también tiene su recicladero. Lo que pasa es que hay recicladeros de Dios que no tienen retorno. Por ejemplo, la muerte es un recicladero que no tiene retorno. A menos que Dios no quiera hacer su voluntad en una persona y que una persona vuelva de nuevo a la vida. No, eso no va a suceder en estos tiempos. Eso puede suceder porque... Pero no estamos en los tiempos de Matusalén y Jerusalén. No, lo que pasa es que Dios no está... Pero Él no va a hacer eso, porque si Dios hace eso, ahí sí es verdad que va a haber problemas. La gente va a comenzar a envenenarse para que Dios lo libere. Déjame expresar la idea. Exprésame la idea. Dice la palabra que Dios es omnipotente. O sea, Dios no está clavado al tiempo para hacer las cosas. Dios puede, dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Dios hizo ayer también lo puede hacer hoy. Pero no lo va a hacer. No hay nada, pero según tú, esa es tu fe de que no lo va a hacer. No es mi fe, sino entonces, los tiempos. ¿cómo tú puedes pensar que tú eres el hombre que más Dios ama y no puedes pensar de que Dios es capaz de hacerlo? No, porque yo no estoy diciendo que Dios no es capaz de hacerlo. Lo puede hacer. Espérame, me expresé mal entonces. Yo no estoy diciendo que Él no es capaz de hacerlo y que no tiene la fuerza. Escúchame. Sí. Para que tú puedas entonces. Déjame ayudar. No, espérame. Yo voy a salir yo mismo donde yo entré. Yo no estoy diciendo, Oliver, que Dios no lo puede hacer, porque es el único omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo. Y seguirá activo. Sigue activo. Espérame, pero no creo que Dios vaya a hacer lo que hizo con Abraham, lo que hizo con Noé en estos tiempos. En unos tiempos, y mira que en aquellos tiempos habían guerras. Siempre ha habido de todo. Pero guerras mucho más fuertes que estas. Depravación. Espérame. Pero Dios ve cómo está el ser humano ahora. Sí. Peor que aquellos tiempos con todo y su guerra. Sí. Porque yo no viví aquellos tiempos, pero los leo. ¿Tú sabes? Entonces, yo por eso que te digo a ti, no creo que Dios vaya a revivir un cadáver, porque ahí sí es verdad que la gente se va a volver loca, Oliver. La gente no es que yo lo estoy diciendo. No es que yo lo estoy diciendo. No es que yo le estoy diciendo porque él no tiene las fuerzas o no es capaz de hacerlo. Es porque él ve que si hace eso, el ser humano se va a volver más loco de lo que está. Mira.
el pueblo de Israel, Dios les mostró lo que no le ha mostrado a nadie. Y el pueblo de Israel seguía con su incredulidad. Entonces, ahí es cuando tú entiendes cuando el profeta dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que este es un país de gente creyente. Claro que sí, pero hay algo. El ser humano de antes, vamos a ponerlo así. El ser humano de ahora es una copia del ser humano de antes. O sea, ya el ser humano en su esencia misma ya está degradado. El mismo Jesús lo decía en cierto sentido. Decía, y hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra. Hay fe aquí. Pero él hizo una cuestionante a ellos. Si ustedes no están creyendo, viendo al mismo Dios haciendo las cosas delante de ustedes, ¿qué será aquella generación que no me vio desde el principio? Por eso dice en otra parte, bienaventurados los que creen sin ver. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿por qué se limitan el tema de los milagros en estos tiempos? ¿Por qué? Porque el ser humano está degradado en cuanto a la fe. Ahí me respondiste, gracias. Está desmasterizado. ¿Tú me entiendes? Entonces, el ser humano debe de volver a recuperar ese principio para poderse encarrilar por el camino correcto y que no se desmotive y que siga hacia adelante. Ahora sí, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Oliver Mejía en Socializando y Punto TV, señores.